Bendiciones, hermanos y hermanas. Es una alegría poder estar de nuevo con todos vosotros. Eh, Voy a compartir hoy solamente un versículo, Apocalipsis 1:6. La verdad es que te parecerá que vamos un poco lentos, pero es necesario detenerse en este primer capítulo de Apocalipsis porque planta las bases para lo sucesivo. Entonces en el futuro iremos un poquito más rápido, pero esto es que es fundamental, entender quiénes somos en Cristo, porque la carta a Apocalipsis está escrita para la iglesia. Daniel escribe para Israel, pero esas profecías se cumplen y vemos su cumplimiento en Apocalipsis. Entonces el uno con el otro van de la mano. Y vemos que tanto Israel como la iglesia es una vía y son dos raíles paralelos, el uno con el otro, y es una misma vía por donde van a suceder los acontecimientos. Israel como reloj de Dios va a marcar la pauta de los tiempos, pero la iglesia también aparece en Apocalipsis de una manera eh, impresionante. Entonces, este primer capítulo, que se refiere a las cosas que has visto, se refiere a las cosas que ha visto Juan, pero que el Señor le dice, escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de suceder después de estas. Ahora mismo ese primer capítulo son las cosas que has visto y es necesario de detenernos en ello porque es importantísimo poder llegar a conclusiones correctas, plantar unas bases buenas para poder continuar con nuestro estudio. Así que bueno, vamos a seguir con Apocalipsis 1:6. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. La obra de Cristo estableció una posición para los que son salvos. Y dice así otra traducción, que es la traducción muy parecida o casi igual a la Biblia de las Américas, que es una buena traducción también, y dice, Él, Jesús, ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea toda la gloria y el poder para siempre, por siempre y para siempre. Amén. En el original griego dice que nos hizo reino y sacerdotes. Ese es literalmente lo que dice el griego. Nos hizo reino y sacerdotes, no reyes y sacerdotes como dice la Reina Valera del 1960. Por lo tanto, esta es una traducción mucho más cercana al original. Jesús ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios su Padre. ¿Por qué es importante esta aclaración? Es importante porque si nosotros entendemos que somos reyes y sacerdotes, entenderemos entonces que nosotros vamos a estar reinando. Pero en realidad no solo somos reino, porque el reino de Dios se establece en las vidas de aquellos que creen, en la vida de los creyentes. Y a través de los creyentes se establece también en este mundo cuando predicamos el Evangelio y predicamos el Evangelio del reino, y el Evangelio del reino se establece en la vida de otros que creen en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y vienen al conocimiento de Él. Por lo tanto, es importante entender esto porque el hecho de que somos reino y sacerdotes no quiere decir que seamos reyes y sacerdotes, sino que somos parte de ese reino en el cual ejercemos nuestro sacerdocio. Es importante porque eso quiere decir que nos ha colocado en una posición diferente al resto de la humanidad. Nos ha colocado en una posición diferente al resto de la humanidad. Como dice Colosenses 1:13, nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo Jesús. Y eso nos coloca en un lugar muy diferente. Nosotros tenemos tantas bendiciones por estar en el reino de Dios, pero a la vez tantas responsabilidades, porque la responsabilidad que tenemos nosotros es de ejercer nuestro sacerdocio en el reino. Con lo cual quiere decir que tenemos que llevar a cabo la misma función que el sacerdote llevaba a cabo en el templo de Dios, en el templo del Antiguo Testamento.
¿Y qué hacía el sacerdote? El sacerdote lo que hacía era interceder y explicar la ley. Bueno, el sacerdocio lo tenemos que ejercer nosotros también de la misma forma, pero en el aspecto espiritual. ¿Cómo intercedemos nosotros? Intercedemos en la misma presencia de Dios. Y a la vez también explicamos el Evangelio para establecerlo en las vidas de otros. Esto es importante entender cuál es nuestra posición, porque nos va a dar una identidad y nos va a dar un sentido correcto para poder explicar, para poder entender Apocalipsis en toda su extensión. Así que entendemos que en la dispensación del nuevo pacto, la Iglesia es la manifestación de su reino. En la dispensación del nuevo pacto, la Iglesia es la manifestación de su reino. La manifestación de su reino. La Iglesia extiende el reino de Dios aquí en la tierra, pero no a nivel terrenal, no a nivel de territorios físicos, delimitando fronteras, sino establece el reino de Dios predicando el Evangelio, como he dicho antes, y estableciéndolo por el Espíritu Santo en las vidas de otros. Y somos un reino porque tenemos un rey, y ha sido coronado por su victoria en el Calvario. Solamente Él ha pagado ese precio y solamente Él es rey. Nosotros somos siervos del reino. Nosotros somos sacerdotes en ese reino. Nosotros estamos a disposición del rey. Y hay que entender eso porque la palabra, cuando la Reina Valera leemos, nos hizo reyes y sacerdotes, para Dios su Padre podemos llegar a confusión y no se trata de... O sea, la palabra de Dios no nos quiere confundir. Por eso es necesario estudiar muy profundamente y llegar a una exégesis correcta de los textos. Y para eso tenemos que estudiar los originales. Pero ahí está la palabra que dice que somos reino, somos parte del reino, que significa que hay una colectividad, y esa colectividad nos habla del conjunto de la Iglesia, nos habla del templo espiritual y nos habla de dónde se ejerce el ministerio sacerdotal, que como vemos es la función que nosotros tenemos que ejercer hoy en la Iglesia. Somos un reino de sacerdotes y esto habla de la individualidad del ministerio de cada uno de los creyentes. En la Reforma el sacerdocio universal fue un boom para el cristianismo y fue como abrir una ventana con una luz tremenda y aquello hizo una transformación dentro de la Iglesia, el sacerdocio universal. Y eso nos habla de que somos sacerdotes para Dios su Padre a nivel individual y lo ejercemos dentro del templo espiritual que es la Iglesia. Y ese templo espiritual que es la Iglesia se encuentra dentro de la misma presencia de Dios. Por lo tanto, ahí es donde ejercemos nosotros nuestro sacerdocio y nuestro ministerio. Y esta es nuestra función dentro del reino de Dios. Nuestra función es ser sacerdotes en la misma presencia de Dios. Y ministrar desde la misma presencia de Dios aquí también en esta tierra. Deberíamos leerlo de la siguiente manera. Nos hizo reino, sacerdotes para Dios su Padre. Cada creyente es un sacerdote espiritual para Dios. Cada creyente es un sacerdote espiritual para Dios. Efesios 2:6 dice, y este versículo es importantísimo porque nos va a aclarar mucho en este tiempo, dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto no es una cuestión alegórica, esto no es una palabra alegórica, esto no es algo ficticio, esto es que ya ahora mismo nosotros, hermano y hermana que me estás viendo, en nuestro espíritu estamos ministrando ahora mismo en la presencia de Dios como sacerdotes que Dios nos ha hecho en su reino. Ahora mismo. No en nuestra carne, no en nuestra alma, sino en nuestro espíritu. Nuestra carne y nuestra alma deben de rendirse, allanar el camino para que podamos ministrar en el espíritu. Es decir, para que el Espíritu Santo pueda obrar a través de nosotros, en nosotros, y a la vez para que podamos nosotros poder llegar a
estar ministrando en la misma presencia de Dios continuamente. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es muy importante, porque así el Señor nos dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esto es exactamente lo que nos dice Hebreos. Esto es exactamente lo que nos dice Hebreos. Y en este versículo tenemos que ver cómo en el Antiguo Testamento el sacerdote se preparaba para entrar a ofrecer el sacrificio en el lugar santo. Pero en este caso ya el velo se ha abierto, ya hay una libre entrada a la misma presencia de Dios, como acabamos de ver en Efesios 2:6. Y dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Quiere decir que a través de la sangre de Cristo, por la palabra de Dios, nosotros podemos entrar en plena certidumbre de fe, en confianza, porque el Señor nos va a recibir constantemente, porque ya en el Espíritu estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Qué importante palabra, y debemos de tenerla en cuenta, hermanos, porque esto planta las bases para entender en el futuro lo que vamos a ver de Apocalipsis, y ya lo iremos viendo. No tengo mucho tiempo para desgranarlo todo, pero finaliza el versículo diciendo: a Él sea la gloria, a Él sea el imperio. Hermanos, gracias a la obra de Cristo, aunque no merecíamos nada, aunque éramos pecadores y merecíamos la perdición eterna, nos ha dado una posición de dignidad en Él. Es importante esto, entenderlo, porque es grandioso, hermano. La palabra de Dios a mí me enamora. Yo cada vez que me pongo a estudiar, se me abren los ojos, como disfruto de lo que el Señor me habla a través de la palabra. Y espero que así sea también en tu vida. Porque fíjate, hermano y hermana, la posición que Dios nos ha dado como sacerdotes dentro del reino de Dios. Dentro del reino de Dios. Apocalipsis trata de que el Señor se va a llevar la gloria y la honra. Vino en primer momento como humilde, como el siervo de Dios, pero vendrá en gloria y vendrá en victoria para establecer el reino y su reinado aquí en esta tierra. ¿Y nosotros quiénes vamos a ser dentro de ese reinado? De eso trata de Apocalipsis. ¿Qué vamos a hacer nosotros dentro de todo ese plan, dentro de ese propósito? Nosotros seremos sus siervos dentro del reino de Dios y actuaremos como sacerdotes para Dios su Padre. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Dios sea la gloria y a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermanos y hermanas, que Dios te bendiga y hasta la próxima.